Hola a todas las personas que nos ven desde el otro lado de la pantalla. Este es el tercer episodio de Redefínete y estamos muy contentas porque este episodio se llama Zona de Especialistas. Nos vamos a encargar de recibir a diferentes psicólogos porque la mayoría de personas luego dicen, no, es que a mí no me gusta ir al psicólogo porque fui y este no me sirvió. Sí, pero a lo mejor no estaba especializado en el tema que tú necesitas. Entonces, este episodio y los siguientes que hablen de zona de especialistas se van a enfocar en mostrar para ustedes todos los psicólogos que tenemos aquí en Oaxaca con diferentes enfoques y ellos nos van a hablar un poco de en qué se especializan para que puedas elegir el que tú quieras. Entonces, hoy estamos aquí con la maestra Sofía Bautista. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Vamos a leer un poquito de su currículum porque está extenso. Ella lleva 12 años dedicándose a la atención psicoterapéutica a parejas, personas adultas y adolescencias desde un enfoque sistémico narrativo atravesado por el género, feminismo y derechos humanos. Ha sido docente a nivel superior, tallerista y conferencista en diversas instituciones educativas en temas de género, feminismos, diversidad sexual y violencia de género hacia las mujeres. Maestra, muchas gracias. Gracias a ti, Lore, por invitarme. Bueno, pues, para no hacerlo más largo, vámonos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las situaciones por las que más te buscan tus consultantes? Bueno, buenas tardes. Antes que nada, la razón por la que usualmente me buscan, pues, tiene que ver con la violencia de género hacia las mujeres. Desafortunadamente sigue siendo un problema de salud pública, grave, y que sus mayores repercusiones, pues, las tienen en los feminicidios. De ahí, de las violencias, pues todas sus aristas, ¿no? O sea, como violencia en el noviazgo, acoso laboral o acoso, hostigamiento, todo lo que está atravesado por el género también, ¿no? Eh, como estas dificultades que se nos presentan a la hora de establecer vínculos con parejas, ¿no? Todos los efectos que tiene el amor romántico, ¿no? Ahorita me hiciste acordar de algo, ¿no? Subí mi tarjeta, que justo decía eso que tú acabas de leer. Me acuerdo que alguien me dice, es que yo quiero ir a terapia, pero yo no tengo problemas, o sea, yo no tengo problemas de violencia, yo no quiero nada de feminismo, yo no quiero nada de género, pero tengo problemas. Y de repente esta cuestión del feminismo, del género, la vemos muy ajena, ¿no? Y yo creo que es importante como que entendamos qué son estos dos conceptos, que no sé si me das chance ahorita de Claro, decirlo. claro que sí. Por ejemplo, el género lo vemos como algo ajeno y no es cierto. O sea, el género tiene que ver con una lógica cultural con la que hemos vivido, ¿no? O sea, con la que vivimos cotidianamente. O sea, no es solamente, pues es que lo que tiene que ver con los hombres y con las mujeres. El género tiene que ver con una manera que tenemos de pensar la vida, de pensarnos, de manifestar nuestras emociones, de cómo nos vestimos, de cómo hablamos, de los deberes ser que socialmente nos han dicho que son naturales, ¿no? Lo que nuestra familia nos ha dicho, lo que debe de ser un hombre y una debe ser una mujer. Y eso tiene efectos en nuestra vida, tiene efectos en nuestra vida cotidiana, cómo establecemos relaciones de pareja, cómo establecemos relaciones con los demás, quiénes son mamás, cómo se relacionan con sus hijos, quiénes son papás, cómo se relacionan con sus hijos. Y ahorita lo estamos viendo mucho en las redes sociales. Las opresiones que vivimos en el trabajo, en la calle, ¿no? En los permisos que tenemos de expresar nuestras emociones, las dificultades o las facilidades que tenemos de expresar ciertas emociones, mandatos que traemos o aprendizajes que traemos de familia, ahí está el género, ¿no? Cuando sales a la calle, ¿no? Desde los problemas que tienes, pues, ¿no? O sea, ser mujer y salir a la calle incluso de cierta edad o con cierto cuerpo, hay efectos, ¿no? Que ser un varón, ¿no? Pues no es lo mismo una mujer que sale a las 10 de la noche en un callejón oscuro que un chico que sale a las 10 de la noche. Pueden vivir violencia ambos, claro, pero son muy diferentes, ¿no? Entonces, de repente como que se ve muy ajeno, ¿no? O cuando pongo feminismo, o sea, se espantan, ¿no? Porque no, o sea, no vamos a enseñar a salir a las calles, o sea, cuando se habla de feminismo, se habla
como tener una mirada de derechos humanos, ¿no? Y cuando hablamos de una mirada de derechos humanos es que esta desigualdad de ser hombre y ser mujer tiene efectos en nuestras vidas, ¿no? Y tiene efectos en nuestra salud mental y emocional y en los problemas que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando escuchen o cuando lean feminismo, o sea, no se espanten, o sea, no es como... Ya se va a poner a la defensiva y me va a gritar. Casi siempre he escuchado ese tipo de comentarios, ¿no? de los varones, ¿no? O de las mujeres, no, no, porque me va a hablar de que no quiera a los hombres, ¿no? De que los odien, ¿no? O sea, de hecho, voy a decir una definición que una vez escuché una maestra, una feminista oaxaqueña, Graciela Calvo, que ella decía que el feminismo es entender que merecemos que nos quieran bien y bonito, ¿no? O sea, merecemos. Y que la desigualdad existe y la desigualdad no tiene que ver con maltratar a alguien, ¿no? Como, pues ahora nosotras vamos a someter a alguien. No, es entender que hay ciertas prácticas en la vida hay ciertas formas que han existido para educarnos a las mujeres y a los hombres que nos han puesto en una gran desventaja, ¿no? O nos han traído o nos han hecho vivir o nos han hecho normalizar muchas prácticas de violencia hacia nosotras, ¿no? Como, pues que eso es normal, ¿no? Eso pasa, ¿no? Y todo esto lo ha podido trabajar a través de talleres. ¿Cómo ha notado usted que ha podido extenderse más este tipo de información? ¿De manera individual o de manera grupal, en talleres, o a veces tiene más eco cuando una persona, yo por ejemplo he trabajado como líderes de empresas y todo eso, y a veces es como que sobre la cabeza, ¿no? Mejor trabajamos primero contigo porque tú vas a repartir toda la información después, ¿no? Pero no sé de esto. Claro. Es que sí, de todo, ¿no? O sea, he estado trabajando en talleres. Bueno, el primer contacto que yo tuve con entender que era la violencia de género o esta perspectiva feminista fue cuando yo empecé a trabajar con mujeres en situación de violencia en una instancia de las mujeres. Y lo empecé a trabajar de forma individual y luego lo empecé a trabajar de manera grupal. Y lo curioso es que yo lo empecé a meter muchísimo cuando daba clases, ¿no? Yo fui maestra universitaria, entonces ahí empecé justamente a hablar de la perspectiva de género, ¿no? Porque yo me empiezo a cuestionar de esta cuestión de género, pues qué impacto tiene pues en la salud mental o incluso qué efecto tiene que alguien que estudia psicología pueda entender que este concepto repercute en la salud mental y no solamente decir, pues Lore es depresiva, ¿no? Y ya, y échale ganas, ¿no? Pero a lo mejor no me doy cuenta que pues, o puedo tener como estigmas, como frases que pueden ser violentas o descalificadoras para ti, ¿no? Como, Lore, seguramente estás en tus días, ¿no? Lore, pues ya consíguete mejor un novio, ¿no? Para que te endulce la vida. Y esas son prácticas violentas, ¿no? Que yo puedo decir, pues es un chiste, Lore, ríete, ¿no? O, Lore, es que la vida es tan bonita, hay gente peor que tú. Y son frases que si tú le preguntas a mucha gente son huecas, ¿no? Y entonces si yo entiendo, desde esta cuestión de género, yo entiendo que a lo mejor la idea que tú tienes del amor, ¿no? La imagen que tienes de ti, que no te gusta tu cuerpo, que sientes que ya estás grande, que todo el mundo tiene más oportunidades que tú, que no encuentras trabajo, ¿no? Hay muchos factores sociales y hay muchos factores propios de este cuerpo pues, que impactan en tu estado de ánimo, ¿no? No es solamente que Lore no le eche ganas. Entonces, eso es bien importante entenderlo, ¿no? Las presiones que, por ejemplo, tenemos las mujeres, me pongo a pensar en las adolescentes, ¿no? No engordes, tienes que ser bonita, o tienes que arreglarte, o vete más femenina, ¿no? Y hay lo que se llama, por ejemplo, el acecho estético, ¿no? ¿Qué es el acecho estético? Pues, vístete bien, ¿no? O sea, siéntate bien, compórtate bien.
¿no? Justo de esto me gustaría que nos siguieras explicando un poco más, porque nuestra segunda pregunta habla de en qué enfoque psicológico te centras y cuáles son las ventajas que ofrece. Bueno, yo tengo dos, que es el enfoque sistémico, que es el enfoque que ve a la familia, al individuo, a la sociedad, pues como la suma de un todo. Y cuando hablo de la suma de un todo es entender que los seres humanos estamos en constante cambio, en constante movimiento. Entra un término que se llama termodinámica, ¿no? Y como estamos en constante movimiento, siempre vamos redireccionándonos, ¿no? Y que vivimos bajo una estela de interdependencia. ¿A qué me refiero con esto? Que es que como somos un sistema, ¿no? lo que haga A va a repercutir en B. Por ejemplo, terapia familiar, ¿sí? Es el ejemplo como más clásico que le usamos, ¿no? El común es, por ejemplo, ¿qué pasa si el niño ve discutir a sus papás? ¿No? Va a tener un efecto. ¿Cuál? Muchos, ¿sí? Muchísimos, ¿no? Porque todos estamos comunicando constantemente, ¿no? Y desde el enfoque sistémico se habla, por ejemplo, que una familia o en una familia siempre va a ser importante la comunicación, siempre va a ser importante la retroalimentación, siempre va a ser importante también el contexto donde vive, porque eso repercute en sus creencias, ¿no? Ese es el enfoque sistémico. Y el narrativo, que es el que yo empecé a estudiar justo con la pandemia, ¿no? Que es el que más me gusta a mí ahora, porque tiene que ver con tomar en cuenta lo social, ¿no? Y con lo social, con qué tanto Contexto. el contexto social, cultural, político, religioso influye en la construcción de una identidad, ¿no? Súper. Incluso, por ejemplo, la desigualdad social, que no haya empleo, los niveles de violencia, ¿no? Cómo influyen pues, en la construcción de tu identidad y en los recursos que tú tienes para hacerle frente a la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que una persona construye para hacerle frente a las dificultades que se le presentan, ¿no? Basado justamente, bueno, nos está hablando de que trabaja dos enfoques, ¿no? El sistémico y el narrativo, y en esta parte que decía, no, bueno, me está gustando, a mí me gusta más el narrativo, es el que más ocupo. Como tengo una pregunta específica, ¿puede describir el perfil de las personas que han obtenido mayores resultados con este enfoque? Hace rato nos mencionaba, es que es bien importante porque a veces lo que decía, a veces decimos, no, es que no me sirve, es que no me funciona esto, porque hay algunos psicólogos, sin raspar muebles, ¿no? Pero no han abarcado esta parte. Los psicólogos tenemos que estarnos actualizando constantemente. Y hablando del enfoque narrativo, de ver los contextos y todo esto, ¿no? Siempre hay alguien que te busca más por algún tema, ¿no? O que se identifica más, ¿no le ha pasado? De que se identifican más con su enfoque, con la manera de trabajar, porque al final también es una relación. Claro, Por eso a veces no funciona, ¿no? Como, este psicólogo no me gustó, pues cámbiate, hay muchos, ¿no? Entonces se genera un vínculo importante, es una relación terapeuta, usuario, paciente, ¿no? Y a eso me refiero justamente en cuanto a la pregunta tan estructurada de si podría describir el perfil de las personas que han obtenido mayor. Fíjate que me dejas pensando en algo en esa pregunta, ¿no? Y que yo lo llevaría como también, ¿qué es lo que piensa la gente de un psicólogo y un terapeuta, no? Digo, a mí me han tocado desde de pacientes que me dicen, bueno, Sofía, bueno, entonces, ¿estoy bien o estoy mal? Bueno, ¿me vas a decir qué hacer o no? Bueno, ¿me vas a dar un consejo o no? Y entonces, como terapeutas o como psicólogos, y esto es bien importante, siempre vamos a estar en un ejercicio de poder. ¿Por qué? Porque la gente siempre nos va a mirar como alguien que le va a decir qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, y aquí puede venir como dijera mi terapeuta, que voy al terapeuta también, como viene el canto de las sirenas, y el canto de las sirenas es como, tener nosotros
quienes tenemos esta profesión, estar muy atentas de no caer en ejercicios de poder, de decirte qué es lo que tienes que hacer, de decirte estás bien o estás mal, ¿no? Entonces, esos son los que más me han costado trabajo, ¿no? Los que quieren específicamente, ¿sí? Hay mucha más gente de todas las edades, de todas las generaciones, que de repente sí buscan escuchas atravesadas por la dignidad, ¿sabes? Porque al final, pues tú eres experta en tu vida. Yo tengo una expertise, cierto, yo he estudiado, pero al final quien sabe de tu vida eres tú. Quien sabe qué le ha funcionado, qué no le ha funcionado eres tú. ¿Sí? Las estrategias que has hecho, las que has elaborado. Entonces, eh, yo he visto que la gente, las personas se quedan más cómodas cuando encuentran un espacio donde hay escucha digna, una escucha, hay algo que se llama justicia epistémica. Y la justicia epistémica tiene que ver con que todas las personas hemos generado conocimiento, todas. Y hay cosas que seguramente a ti te han salido bien, a la gente le han salido bien, ¿no? No necesita venir un otro terapeuta, psicólogo, médico a decir, ay, mira, sí lo hiciste bien, ¿no? O sea, te salió. ¿Sí? Entonces, yo pensaría en esa pregunta como cuando muchas personas y principalmente mujeres buscan espacios seguros, de escucha segura, ya no quieren a alguien que les diga que está mal o alguien que las juzgue, porque también nos hemos topado con eso, ¿sí? Y eso lo hablo con mujeres y también con personas de la diversidad, las no heterosexuales, ¿no? De repente me dicen, oye, pero no soy heterosexual, oye, pero somos una pareja, ¿no? Porque es, ay, oye, ya no queremos que nos vuelvan a decir, ¿no? Que estamos mal. Ahí está el plus, ¿no? ¿sí? O sea, pueden buscar a la maestra Sofía, la comunidad LGBT. Sí, principalmente me estoy trabajando más ahorita con mujeres lesbianas, poniendo en el centro el tema de la violencia también, de parejas, que casi que no se habla, pero sí existe. Súper. Y entonces, yo pensaría así la pregunta, Lore, como con quiénes me ha funcionado más o quiénes han ido más cómodos, más bien, yo cambiaría esa palabra, es con las personas que buscan espacios seguros, dignos, de escucha, donde realmente se establezca una conversación terapéutica que les deje pensando para establecer sus estrategias, ¿no? O sea, que sí podemos ser directivas, sí somos directivas, ¿sale? Pero principalmente es donde existe la digna y justa escucha. Excelente, gracias maestra. Bueno, en la siguiente pregunta es, ¿qué herramientas de tu enfoque profesional son las que utilizas más en tu diario vivir? En mi diario vivir. Bueno, de la narrativa, hace poco estaba escuchando un podcast. Hay un podcast que es de terapeutas que hablan de las dificultades de los pacientes difíciles, ¿no? O sea, bueno, no difíciles, o hablan de sus experiencias como pacientes, ¿no? Okay. Entonces decían, de repente la narrativa es muy romántica, ¿no? Porque es muy romántica. No, pues sí hay que tomar en cuenta lo social, el capitalismo, la explotación, y pues eso tiene estragos, ¿no? O sea, trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche, pues yo creo que no va a haber gente muy feliz, ¿no? O con un montón de estrés, así tú le digas, ay, relájate, piensa que la vida es bonita. Tómalo con calma, ¿no? Y tienes aquí a todos los que les debes, ¿no? Porque pues aparte este mundo consumista pues te lleva a tener más, porque si tienes más vas a ser bien feliz, ¿no? Pero no. Y entonces, hablaba como de sí es cierto, o sea, sí es importante el contexto social, pero también tener estructura. Y yo tomo, por ejemplo, mucho del sistémico, la estructura, ¿no? O sea, del enfoque centrado en soluciones como qué me ha funcionado y qué no me ha funcionado y ya no hacer más de lo mismo. Okay. Estar muy atenta en eso, no hacer más de lo mismo. Y también algo que yo siempre le digo a mis pacientes y yo hago es nombrar. O sea, nombrar las emociones. Como, oye, ¿cómo estás? Estoy preocupada.
¿no? Ok. Luego me dicen, ¿sabes qué, Sofía? ¿Qué diferencia hay en nombrar, en que le digas a alguien estoy preocupado? Digo, hay un efecto, tendrás que descubrirlo. Hay un efecto. Si sientes menos carga. Digo, yo lo he hecho también, por eso lo digo, ¿no? Sí. Este, y eso principalmente, ¿no? Como también pensar en lo necesario, en lo posible. O sea, de repente caemos en una autoexigencia muy grande, ¿no? Y algo que a mí me funciona y que yo lo digo mucho, ¿no? Es como, siempre piensa en cuando estás haciendo algo en lo necesario y en lo posible. Y eso lo explico conmigo, ¿no? O sea, ¿qué tanto de lo que has hecho has puesto lo necesario y has hecho lo posible y lo que salga de ahí, pues ya no está en tu control? Mm. Ay, muchas gracias. Vamos a pasar a una parte en la que ya empezamos a despojarnos del traje del psicólogo, ¿no? Porque también somos personas. Entonces, en esa parte la pregunta es si practica algún deporte, arte o actividad que le ayude a gestionar y mejorar su calidad de vida y cuál. Pues me gusta hacer ejercicio, me gusta correr, voy al gimnasio de ejercicio, pero yo hace 2 años, yo empecé con una situación de ansiedad, ¿no? Entonces, de hecho, sí tengo el diagnóstico de ansiedad. Y durante la pandemia yo me empecé a interesar por el café de especialidad, ¿no? Yo tengo una prima y su pareja es tostado, entonces se dedican a eso. Y entonces, cuando me vino el asunto de la ansiedad, me empecé a meter más, o sea, hice un día en específico de la semana donde me empecé a meterme a talleres de degustación, de catación, aprendí los tipos de café, me compré un molino manual, y esta prima y un amigo que tiene una barra de café, me empezaron a enseñar, yo siempre cuando veo a los baristas, yo decía, yo quiero hacer eso. Y entonces aprendí a sacar expresos, aprendí a cremar, lattes, Wow. flat whites, pero empecé a aprender los métodos de extracción, todos los métodos que existen. Y entonces, eso me ayudó muchísimo, ¿no? Claro. Porque te ancla al presente, ¿no? Medir pesar el café, molerlo, poner atención en los tiempos para la extracción, poner atención en cuando cremas, calibrar la máquina, el molido, o sea, todo eso es presente, 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 los olores, ¿no? Y de hecho, ahí sigo teniendo mi día a la semana por las tardes que ayudo a este amigo en su barra de café. Entonces, esa es mi otra profesión. No, aparte, ¿no? Entonces, no, sí, pues el café. Súper bien, es mi porque pasión. tenemos una de esas preguntas en nuestro test, que es, si no fueras psicóloga, ¿a qué te dedicarías? A hacer barista. ¿Sí? Sí, pero yo creo que, y sí me gustaría, ¿no? Dedicarme a hacer, me estaba llamando la atención el tostado del café. Ok. No, el tostado y esto de los métodos. Pero aparte de eso, sí lo estaba pensando y siempre había pensado que si no hubiera sido psicóloga o lo del café, yo creo que hubiera sido artista plástica. O sea, me da mucho la atención el trabajo que hacen los curadores de arte. Sí. Me gusta mucho. O también esto, que no sé si también lo hacen los curadores, yo en una ocasión en el convento de San Pablo vi un retablo que habían rescatado Sí. y que estaban estudiando de qué año para saber cómo complementarlo. O sea, todo eso, o sea, como el arte sacro me gusta. Sí. Yo no me considero católica, pero me llama mucho la atención el arte sacro. O sea, a mí me encantan las iglesias. Es candidata excelente para visitarnos más seguido en Ninfa, porque les recuerdo que en Ninfa, que es la barra de té que nos patrocina, se dedica a hacer este tipo de exposiciones y de hecho si curan la exposición, sí se hace una planeación para hacer todo esto, o sea, te lleva toda una metodología. Yo sé que la mayoría de las personas
incluía, antes, ¿no? En pasado, pero que era como persiguen al centro y estoy viendo cuadros pegados. No, llevan una secuencia, llevan una historia, llevan un ritmo, ¿no? Entonces, pues en todo eso. Muchas gracias. Pero bueno, vamos a seguir. En esta perspectiva en la que estamos ya entrando a la parte más persona, ¿de qué otras cosas puede la gente hablar contigo que no sean temas de psicología? Porque a veces llegas a un lugar y es como un hola, y la mayoría de la pregunta es, ¿y a qué te dedicas, no? ¿O qué haces? ¿O qué estudiaste? No, soy psicóloga. Oye, y entran solo por ahí. O algunas personas ya te dicen, es que a mí me han dicho los psicólogos que no quieren que les pregunte de esas cosas. Sí, tema, ¿de qué otra cosa? del café, Sí, del café, del arte, de la música. Yo cuando era niña, a mi hermano y a mí, mi mamá nos inculcó el gusto por la música clásica. De hecho, hubo un tiempo que, por ejemplo, mi hermano aprendió a tocar el corno francés. A mí me metieron a clases de violín y de piano, entonces también tengo un gran gusto por la música, no clásica, pero me gusta mucho la música en general. Pero sí, últimamente es que evito incluso a veces decir que soy psicóloga, sinceramente. Sí. ¿No? O evito a veces por cuidado personal, autocuidado. Es decir, pues que a veces digo, no, porque a lo mejor soy mala feminista, pero bueno, eso es otro lado. Pero también porque de repente, a veces, me imagino que a ti te pasa, o a cualquier persona que tenga una profesión, abogado, contador, porque también les pasa, ¿no? Abogado, oye, ¿qué crees? Tengo un terreno, ¿no? O a los contadores, oye, el SAT ya me está cachando, ¿no? Entonces, a veces quieres llegar a un lugar simplemente a sentarte, tomar un té, un café, a ver los focos, ¿no? O sea, a divertirte, ¿no? A descansar. Sí, o sea, como es como una petición importante al público que nos ve, ¿no? Pues el que ya no está ejerciendo en ese momento donde se lo acaban de encontrar, déjenlo descansar, sobre todo los psicólogos. Bueno, pues ya para ir cerrando, maestra, tenemos como esta parte de hacer un ejercicio de juego de palabras. Previamente se les envía, pero si no, de todos modos, sigue siendo un juego de realizar ya sea una oración, una frase, dejarnos algo de un aprendizaje de su propio enfoque, porque tenemos temas específicos en el podcast como son duelo, emociones, resiliencia, habilidades, herramientas y redefinir, que es la base del nombre de nuestro podcast. Entonces, ¿cómo quieren que sea? Le digo la palabra y usted la completa con una frase o armo algo. No, mejor dime. Okay. Duelo. Es un camino. Emoción. Hay que nombrarlas, lo que no se nombra no existe. Resiliencia. Una estrategia que no todos tienen, pero es una de tantas. Habilidades. Descubrirse. Herramientas. Sostenes. Y redefinir. Cambiar de marco. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos ven. Espero que no sea la última vez que nos veamos. No, muchas gracias. Pronto otra vez en una nueva sección. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Caro, gracias a Ninfa por prestarnos sus instalaciones. Y nos vemos pronto. Nos vemos, visiten Ninfa. Gracias. Bye. No, gracias a ti, Lore.